Vamos a ver nuestro libro azul negro. Nos va a contar una historia. Vamos a ver qué historia nos va a contar el día de hoy. ¿Cómo es? Es ancina. Ahí está. ¿Qué vemos aquí, niños? Libros, ¿verdad? Libros. Entonces, mi libro azul negro hoy te va a contar una historia de libros. ¿Sí? ¿Dónde encontramos los libros? En la biblioteca. Biblioteca. ¿Dónde más? En la escuela. En la escuela, ¿verdad? ¿En la escuela qué tipo de libros hay? Español. Español. Ciencias naturales. Cívica y ética. ¿Cuál? Cívica y ética. Programación, dialéctica, hay de química, ¿sí? De artes. De artes, ¿qué más? ¿En sus casas tienen libros? ¿Sí? ¿De qué son? De la escuela. Yo he visto muchos salones en los colegios. Ajá. Y hay un pasillo donde están los grandes. Uh-huh. Y tiene un libro algunos libros son de programación. Ajá. Y otros también son de química, de creación y de artes. Ah, ok. A ver, ¿qué más? Ajá. Oh, fíjense bien, aparte de libros que tienen de la escuela, libros de sus papás, y tienen ustedes libros que se llaman libros de cuento, ¿verdad? Fíjense bien, todos los libros nos cuentan una historia o nos cuentan un conocimiento. Sí. Es verdad que en el libro de matemáticas aprendemos que 2 manzanas más otras 2 manzanas, ¿cuánto es? 4 manzanas, ¿verdad? ¿Y es una verdad? Sí, porque aquí en Chile, en Perú, 2 manzanas más 2 manzanas, ando tomando el pizarrón, 2 manzanas y 2 manzanas son 4 manzanas, ¿verdad? Química, es verdad que ¿cómo se llama? La figura química del agua es H2O. Sí, ¿verdad? H2O es igual a agua, ¿verdad? ¿Sí? Y le ponemos limón, agua de limón. ¿Sí? Entonces, todo lo que aprendemos en los libros es verdad. Bueno, eso en teoría tiene que ser. Pero también en los cuentos, aunque son cosas inventadas por alguien, nos cuentan verdades. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de el Pedro y el lobo? Pedro era un pastor y cuidaba las ovejas de la comarca, y un día se andaba aburrido y empezó a gritar: ¡ay, viene el lobo! ¡Ay, viene el lobo! Y la gente, ¿qué hizo? Salió con piedras, palos, cacerolas. ¿Para qué? Para darle la cola del lobo, ¿verdad? Sí, para defender a las ovejas del lobo. Pero cuando vino a Pedro, que estaba riéndose porque hizo una broma, ¿qué le dijeron? Eres un mentiroso. ¿Sí? Y después de la fábula, terminando la fábula, ¿qué dice? A los mentirosos nadie les cree. ¿Y es verdad que nadie le cree a los mentirosos? Pues sí. ¿Cómo quitamos la mentira de una persona? Que la persona comience a decir puras verdades, no una mentira. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué aprendemos? ¿De dónde? En los libros. Hay libros que nos ayudan a superarnos como persona. Por ejemplo, hay libros que dicen cómo comportarnos ante las gentes. ¿Sí? Cuando llegues a un lugar, tienes que saludar. Eso se llaman buenas costumbres o etiqueta. ¿Sí? Hay libros que nos cuentan, ¿cómo se llama? La historia. A ver, ¿es verdad que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América? Sí. ¿Sí? Ok.
Y en 1521, ¿qué sucedió en México? La revolución. ¿Mande? La revolución. En 1521, en la Ciudad de México cayó la ciudad de Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés. ¿Sí? ¿O me equivoco? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es verdad? Pues sí. ¿Sí? Es verdad que fue presidente de México un señor que era indígena de Oaxaca, llamado Benito Juárez. Sí, ¿verdad? Entonces, sí. Ajá. Ajá, ¿sí? Todo eso lo aprendemos en los libros. Dice una canción de Cricri, ahí mira. Dice una canción de Cricri que en los libros se aprende a vivir mejor. ¿Y es verdad? Sí. Pero hoy te voy a enseñar otro libro que en sí mismo es una colección de muchos libros. Es un libro que es biblioteca. Y ese libro se llama Biblia. La Biblia tiene muchos libros, ¿sí? Tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se dividen en dos testamentos, en dos partes? Porque se toma el nacimiento de Jesús para hablar del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, lo que pasó antes de Jesús, ¿sí? En el Antiguo Testamento encontramos a Adán, a Eva, a Moisés, a Abraham, a los reyes, a los profetas. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, a los apóstoles, a la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Jesús es el que hace la partición de la Biblia. Y todos los libros que están en la Biblia están inspirados por el Espíritu Santo. Hay libros que hablan de Jesús, sí, pero no están inspirados en el Espíritu Santo, por tanto no están en la Biblia. ¿Sí? A esos libros se les llaman libros apócrifos. ¿Sí? Hay 4 libros. Maestro, ¿Sí? yo quería un libro para colorear, pero en vez de comprar ese, compré una Biblia chiquita. Ah, eso es bueno. ¿Sí? Entonces es bueno para tenerla y comenzar a leerla. Fíjense bien, ¿dónde están los evangelios? En el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento? 4. Otra vez, ¿cuántos evangelios hay? 4. Ok, ¿cómo se llama? El primero. Ok, otra vez. ¿Cuántos son? Juan. Esos 4 evangelios, si se fijan, tienen una figura distinta cada uno de ellos, aparte del evangelista que los escribió. ¿Sí? Ok. ¿De dónde salen estas figuras? En el Antiguo Testamento había un profeta que se llamaba Daniel. Cuando el pueblo de Israel estaba preso en otro pueblo, el profeta Daniel tuvo una visión y vio una figura como de hombre o un ángel, la figura de un toro, la figura de un águila y la figura de un león. Dependiendo de la forma de escribir de cada uno de los evangelistas, se toman esas figuras y se le atribuye a cada uno de los evangelistas. Por ejemplo, Mateo, la forma de escribir de Mateo es muy humana, habla muy humano y va dirigido a los judíos que conocieron a Jesús y que se convirtieron al cristianismo con Jesús. ¿Sí? Marcos tiene una figura de león. Marcos habla fuerte como un león. La paloma sí, ¿Sí? que dice mi hermano. Uh-huh. Que radio junto a mi primo. Ajá. Maestro, ¿Sí? un día vi una paloma con una hierbita en... Ah, es la paloma de ¿cómo se llama? De Noé.
cuando regresó la paloma con una ¿cómo se llama? Una palmita para indicar que ya se había secado el mar, todo el agua que llovió. Y la figura de Lucas tiene un toro. ¿Se han fijado cómo salen los toros en la clase de toros? Se va derecho y no se desvía. Así la forma de escribir de Lucas. Y por último tenemos a Juan, que tiene una figura de águila. Él es muy espiritual. Si tú ves las águilas, vuelan muy alto, casi como tocando el sol. Y Juan escribe así como que tocando a Dios, que es el sol, y nos ilumina a nosotros. ¿Sí? Maestro, yo veo mucho al extremo y la Semana Santa la vi y vi que en las nubes aparecían un águila, un toro y un león. Ajá, ¿sí? Entonces ahí tenemos una experiencia personal. ¿Sí? Ok, ya tenemos los 4 evangelistas. Vamos a ver qué dice cada evangelista. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a Mateo. Mateo comienza su evangelio con una lista de nombres de los antepasados de Jesús. Y esta lista se llama genealogía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te presenta Mateo la genealogía? Porque te quiere demostrar que Jesús es descendiente desde Adán a David, y de David a José, su papá. Y San José es el papá de Jesús. ¿Sí? Para demostrarte que esa parte la cumple Jesús. Es una profecía. Y San Marcos dice que es el comienzo de la buena noticia. Otra forma de llamarle a los evangelios es la buena nueva o la noticia nueva. Entonces, el evangelio es lo que significa la buena noticia. Y lo que dice San Marcos es eso: te voy a anunciar la buena noticia. Te voy a anunciar la buena noticia para que comprendas que Jesús es el Mesías. ¿De acuerdo? Ok. Y San Lucas nos dice hasta que San Lucas para poder escribir su evangelio va con la Virgen María y le pregunta: oye María, ¿cómo fue que nació Jesús? Y María le dice: es que vino un ángel que se llamaba Gabriel y me dijo: Dios te salve. Y yo me quedé así con mucha duda, porque el saludo Dios te salve solamente era para los reyes. Y yo me quedé así sorprendida, porque es un saludo para reyes y yo soy una campesina. ¿De acuerdo? Entonces comienza Lucas, habla de cómo nació Jesús. En cambio, San Juan termina su evangelio con esas palabras: todo lo que hizo Jesús, si se escribieran, no habría libros para poder escribirlos, todo. Pero solamente te escribo todo lo que dice aquí, solamente para que tú creas que Jesús es el Mesías, el que va a venir a salvar. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Chicas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Esos libros en la cual Jesús nos habla, también está puesta la vida de Jesús. Y nos dice que Jesús nació de una familia, así como tú y como yo. Imagínate que tus abuelitos, ¿se acuerdan del tema que vimos de los abuelitos que se casan y tienen hijos, que son tus tíos y tus primos? ¿Cuánta familia se hizo de un matrimonio? ¿Se acuerdan de ese? Ok. Imagínate que no se hayan conocido tus papás y tu mamá. Imagínate que tu abuelito se haya sacado de la lotería y dice: ya no voy a vivir aquí en León, me voy a vivir a otro lugar.
y tu papá hubiera nacido, tu papá o tu mamá hubiera nacido en otro lugar, ¿se hubieran conocido tus papás? No, porque ellos vivían en otro lugar y tu mamá en otro, no se hubieran conocido. Y si no se hubieran conocido, ¿estuvieras aquí? No, ¿verdad? Entonces, Jesús nos dice que la importancia de tener una familia es grande. ¿Por qué? Porque Él quiso nacer en una familia y decirnos que la familia es importante. ¿Sí? Él pudo bajar del cielo en una nube y decir, yo soy el Salvador, yo vengo a darte la salvación. Pues, ¿qué chiste tenía, verdad? Pero Él quiso nacer como niño, crecer como persona, y decirnos que como persona podemos llegar al cielo. Y como personas, nosotros tenemos que también ver la enseñanza que tuvo Jesús con sus papás. Pero fíjense bien, todavía hay personas que aprenden el oficio que tienen los papás. Si el papá es albañil, ¿el hijo va a ser albañil? A veces sí, a veces no. ¿Pero el hijo puede aprender a ser albañil? Sí. Si el papá es zapatero y tiene su fábrica de zapatos en la casa, ¿los hijos pueden aprender a ser zapato? ¿Sí? Imagínate que San José que era carpintero, ¿qué le enseñó a Jesús a ser? Carpintero. ¿Sí? Yo un día fui con mi papá al trabajo Ajá. y me dijo que si le ponía suelas al zapato y yo se las ponía pues. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, en la Biblia, en la Biblia solamente hay dos casos, donde la Biblia nos habla de dos personajes que fueron justos. Uno de ellos fue Abraham y el otro, San José, el papá de Jesús. ¿Jesús fue un hombre justo? Pues sí. Porque ¿dónde aprendió a ser justo? Con su papá. Jesús sabía rezar, ¿sí? ¿De quién lo aprendió? De la Virgen María. ¿Sí? Que Jesús era comprensivo con los demás. Pues sí. ¿De quién lo aprendió? De su papá y su mamá. Observa tus cualidades, las cosas buenas que tienes como persona. ¿De dónde las aprendiste? De tu papá y tu mamá. Si a ti te gusta, si tú eres justo, lo aprendiste de tu mamá o tu papá. Eres una persona alegre, te gusta bailar, ¿de qué lo aprendiste? ¿De tu mamá o tu papá? ¿Te gusta la escuela? ¿De qué lo aprendiste? ¿De tu papá y tu mamá? ¿Sí? Ahora bien, después de que aprendimos nosotros que la familia es importante, Jesús nos dice que la importancia de vivir en familia es para que nos podamos convertir en personas buenas, en personas que tengan bondad en la sociedad. Todas las cosas buenas que tenemos como persona, muchas veces las tenemos por la familia. ¿Eres responsable? Es porque en tu casa te enseñó a ser responsable. ¿Sí? Entonces Jesús nos enseña a que todo lo que hemos aprendido en la casa lo hagamos en la calle o lo compartamos con los demás. ¿Sí? Imagínate, si tú quieres comprensión y en tu casa no puedes aprender comprensión, entonces prácticamente tienes que tú luchar más para ser comprensivo con los demás, porque en tu casa no lo tuviste. ¿Sí? Pero Jesús siempre nos dice que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él como hombre lo pudo hacer. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Esto es lo que nos enseñó hoy nuestro libro Azul Negro. ¿Les gustó la historia? Sí. ¿Sí? Ok. Actividad.